4 horas de lluvia causó el desbordamiento de un río que dejó incomunicada a una población en Guaranda. Además, los bañistas fueron sorprendidos por una palizada en la provincia de Manabí. 362 millones de dólares costaron al país los 32.2 millones de vacunas del COVID, cuyo stock se acabó el 28 de diciembre pasado. La Confederación Nacional de Servidores Públicos presentó un plan con 4 puntos para salvar al IES. El Consejo Nacional Electoral convocó a la consulta popular y referéndum a realizarse el 21 de abril, mientras que la campaña por las 11 preguntas empezará el 7 de abril. Nuevas revelaciones en torno al sicariato del fiscal César Suárez, ocurrido en enero pasado. Las armas fueron utilizadas en 21 crímenes más. En una nueva entrega sobre la Antártida, Televistazo mostrará el encanto del paisaje en el que los animales desafían al frío extremo. Gracias al voto positivo del Parlamento húngaro, Suecia se convierte en miembro activo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Lunes 26 de febrero, bienvenidos amigos a una nueva semana de noticias aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos. El Consejo Nacional Electoral convoca a la consulta popular y referéndum. Además, definió los límites de dinero que podrán gastar quienes quieran hacer campaña por el sí o el no. En las 11 preguntas, Patricio Díaz tiene los detalles. A 55 días del proceso, el Pleno del Consejo Nacional Electoral convocó al referéndum y consulta popular del 21 de abril, con las 11 preguntas propuestas por el presidente y avaladas por la Corte Constitucional. De esta manera, el Pleno del Consejo Nacional Electoral oficializa el llamado a 13.654.291 electores para que acudan a las urnas y se pronuncien sobre 11 preguntas. El Consejo definió también el monto máximo que podrán gastar de sus propios recursos quienes participen en campaña. No podrá superar los $248.000 por pregunta y por opción. El CNE había definido además la semana pasada el Fondo de Promoción Electoral para este proceso. Es decir, el monto de recursos públicos que pueden gastar en medios de comunicación aquellos que vayan a participar en la campaña. La proyección del fondo es de $409.628, rubro que se dividirá para el número de organizaciones que participen. Precisamente en la convocatoria, el CNE dispuso que desde este miércoles hasta el 4 de marzo se inscriban las organizaciones que quieran hacer campaña por cualquiera de las preguntas. Podrán hacerlo únicamente organizaciones políticas nacionales y organizaciones sociales de tercer grado e igualmente de ámbito nacional. La campaña electoral empezará el 7 de abril y se realizará por 11 días. Y mediante la consulta popular, el gobierno propone reconocer el arbitraje internacional para solucionar controversias en materia de inversión. Esto fue prohibido en la Constitución de Montecristi, como le explica William Young. Desde el gobierno de Daniel Noboa se pretende reconocer nuevamente el arbitraje internacional en la Constitución, un mecanismo que fue bloqueado en el régimen de Rafael Correa cuando se incluyó un artículo que lo prohíbe. Por eso, para la consulta popular plantea la pregunta: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización? Con un buen equipo negociador por parte del Ejecutivo, que tengan la posibilidad, porque esto no es una obligación, es una posibilidad que tendría el gobierno ecuatoriano de en sus negociaciones con otros estados
ofrecer arbitraje internacional. Pero Ecuador ya ha enfrentado procesos en tribunales internacionales y ha perdido, ha comprometido $2.000 millones en demandas por incumplimiento de contratos. Casos como los de las petroleras Burlington por $379 millones en 2017 y Murphy por 20 millones en el mismo año. Además, el de Oxy, que ganó un juicio por $1.061 millones en 2012. Los inversionistas extranjeros muchas veces tienen reservas, tienen temores de que las disputas que tengan con el Estado receptor de la inversión puedan ser politizadas o no tratadas de una manera independiente e imparcial por las cortes de ese Estado, cualquiera que éste sea. Pero aprobar esta pregunta en la consulta popular es resolver solo uno de los problemas para que llegue la inversión extranjera. Nadie quiere invertir en problemas. La gente quiere invertir en su negocio y tener las menores preocupaciones legales. La Corte de La Haya en Países Bajos, la Cámara Arbitral de París o el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Chile son 3 de los tribunales internacionales a los que podría acudir Ecuador para resolver conflictos comerciales. Ecuador incluye a Albania, Armenia, Georgia y Gibraltar en el listado de paraísos fiscales. El Servicio de Rentas Internas afirma que esos estados no cumplen con estándares internacionales en materia de transparencia fiscal y cooperación internacional. La entidad indica que con ese listado se busca fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y el crimen organizado mediante controles rigurosos a los activos y transacciones hacia esos destinos que también pueden servir para financiar a la delincuencia. Invierno, estragos de las lluvias. La parroquia San Luis de Pambil en Bolívar ha sufrido daños debido al desbordamiento de un río. Además, el 40% de la población se ha quedado sin agua potable. Odette Camacho cubre en esa zona. Una lluvia de 4 horas causó el desbordamiento del río Suquibí en la parroquia rural San Luis de Pambil del cantón Guaranda en la provincia de Bolívar, arrasando con todo a su paso como parte de una alcantarilla del recinto Pavanal. Con esto, la vía está en riesgo de colapsar, dejando aisladas a 100 familias. 500 metros más adelante, en esta comunidad, el río destruyó la carretera, dejando rocas y palos en el camino. Esto dificulta la transportación de productos como la leche. Al otro lado de la parroquia, en el recinto Las Mercedes, 7 viviendas están en riesgo. Con cada creciente, el río ha socavado la ladera. Una maquinaria trabaja en la construcción de un muro. Se ha ido bastante, era un tramo bastante larguito y ahorita estamos casi ahí, al lado del río en sí. El 40% de la población de San Luis de Pambil se ha quedado sin agua potable, pues el río también arrasó parte de la tubería en el sector La Variante. El año anterior perdimos un puente en lo cual por ahí pasaba la tubería. Y cada que crece perdemos el líquido vital. En el recinto Libertad de Guaranda, una alcantarilla que servía como puente también fue arrasada por el río. Desde ayer se reportan palizadas en 5 balnearios del sur de Manabí. En su desembocadura al mar, los ríos trasladan restos de madera y también de basura que contaminan las playas debido al invierno. En Manta, por ejemplo, una mujer resultó herida tras el golpe de un trozo de madera. No fue una mañana común para quienes llegan temprano a caminar o ejercitarse en la playa El Murciélago de Manta. Este lunes tuvieron que sortear trozos de madera para movilizarse en los tramos donde había menos troncos, pues los bañistas se sorprendieron con este paisaje que inundó las playas y las fuertes olas que golpeaban traían consigo más material inservible. A la par, 4 volquetas y 2 retroexcavadoras municipales con 12 trabajadores retiraban la palizada que fue traída por el mar desde la tarde del domingo. La limpieza tardará al menos un día. Vienen palos pequeños y sí da miedo que se incrusten en la pierna, todo eso. De correr un poquito más pegados al mar, porque igual todo esto está destruyendo.
También hubo quienes no se arriesgaron, como Rosita. Ella prefirió solo alquilar una carpa para no perderse el sonido de las olas y disfrutar de la playa. Yo quería pegarme un baño, pero con esto me da miedo, este paisaje ahí, que vaya a venir una culebra, qué sé yo, ahí en esto. Esta playa tiene más de 1,5 kilómetros de longitud y en al menos 500 metros quedaron esparcidos los restos provenientes de la desembocadura de los ríos Burro y Manta, cuyos caudales crecieron durante la última semana debido a las fuertes lluvias. Panorama similar se apreció en otros sitios como la playa de Santa Marianita y San Lorenzo. En otros puntos del sur de la costa manabita ocurrió lo mismo. En Ayampe y Puerto López hubo palizada arrastrada por el río del mismo nombre que hace 5 días se desbordó causando inundaciones. España enfrenta una ola de mal tiempo con nevadas en 15 comunidades autónomas en el norte y también alertas por oleajes, vientos y lluvias en el resto del país. El temporal derivado de alteraciones climáticas sobre el Atlántico ingresó ya a la península ibérica, llevando bajas temperaturas en las últimas semanas del invierno. Reporta Pedro Jiménez. Ciudades del norte de España registran acumulaciones de hasta 1 metro de nieve. Ocurre especialmente en la cordillera de los Pirineos, pero también en zonas bajas, donde las heladas por un frente polar y una tormenta se han juntado, provocando un aumento en el nivel de alerta por mal tiempo. El estado de las carreteras obliga a los conductores a usar cadenas en las llantas para transitar en forma más segura. Y el pronóstico indica que la nieve seguirá durante los próximos días, bajando incluso a comunidades en el centro del país. Es la recta final de febrero y de un invierno que mantiene sus condiciones a veces extremas. Donde no hay nieve, hay lluvia y viento. La agencia meteorológica ha lanzado una advertencia para casi toda España. Ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora obligaron a cerrar parques y otras zonas públicas de recreación. Mientras que en las costas de Cataluña, Murcia, la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias, el aviso de intensos oleajes se mantiene. Olas de hasta 3 metros golpean el litoral marítimo y la mayor parte del país está bajo alerta amarilla y alerta naranja por condiciones que seguirán durante los próximos días. Y en Perú, más de 100 casas fueron afectadas por lluvias torrenciales en Arequipa. Decenas de familias reciben ayuda humanitaria luego de que sus viviendas quedaron inhabitables y perdieron también sus pertenencias. El gobierno regional envió maquinaria pesada para la rehabilitación de una vía. Sin embargo, los vecinos esperan motobombas para retirar el agua de los inmuebles. 362 millones de dólares costaron las vacunas para el COVID-19 durante la pandemia. Desde este año se incluirá esa enfermedad en el esquema nacional de vacunas que maneja el Ministerio de Salud Pública. Pero ¿a quiénes se aplicarán las dosis? Diego Puente con el informe. Ecuador ya no tiene en stock vacunas contra el COVID-19. Las últimas, compradas o donadas por la emergencia, se agotaron el 28 de diciembre del 2023. El desabastecimiento no es por mala gestión. Desde este año la vacuna contra el COVID será integrada al esquema de vacunación regular. El Ministerio de Salud hizo el pedido de 500.000 dosis y las primeras 250.000 llegarán entre mayo y junio. El presupuesto es de $8 millones. Hemos solicitado la compra como el país siempre la hace a través del Fondo Rotatorio de OPS, que siempre se va a tratar de mantener esta vacunación similar a lo que está la influenza en este momento. Las vacunas se aplicarán a personas vulnerables, entre ellas las de la tercera edad y a enfermos crónicos, aunque hay reticencias en la ciudadanía. Y por eso es importante que estos grupos, que son los que llegan a los hospitales con complicaciones graves, se puedan prevenir la enfermedad, puedan mantenerse saludables a pesar de contagiarse. De las 43,8 millones de dosis que llegaron al país desde el inicio de la pandemia, 32,2 millones fueron compradas y 11,5 millones fueron donadas. 362 millones de dólares costaron al país las vacunas. La mayoría de dosis fueron ocupadas y 1 millón se perdió por circunstancias diversas que interrumpieron la cadena de frío. El presidente del Consejo Directivo del IES manifestó que resolverá los pagos a prestadores en 2 meses. Ellos están dispuestos a dialogar para cobrar sus deudas. Carla Delgado amplía ese tema. Al menos 2 meses más tendrán que esperar los prestadores externos de la Seguridad Social para recibir parte de sus pagos. Así lo indicó el presidente del IES, Eduardo Peña. Hasta el momento los haberes suman $900 millones. Y eso no tenemos, lo que hay es 500 millones. Entonces tenemos que traerlos de 900 a 500. A todos les vamos a pagar mensualmente una parte de lo que consumen. Para pagar el resto de la deuda mencionó que buscarán otros mecanismos, entre estos bonos del Estado.
La acumulación de deudas es producto del exceso de prestadores. El estudio hecho por la administración anterior determinó que en 2017 había 212 prestadores y 467 en 2023. Es decir, que hay más proveedores externos que unidades médicas del IES, que suman 102 a escala nacional. El director de la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Servicios de Salud, César Serrano, tiene otra lectura. Cree que la demora en las auditorías retrasa los procesos de pago. Ellos externalizaron las auditorías en el año pasado, pero a nosotros como prestadores nos han permitido subir únicamente información desde el mes de enero del año 2023 hasta el mes de mayo del 2023. Mientras eso se siga retrasando, los perjudicados no únicamente son los prestadores, sino también los afiliados. Se suma otro problema según él, que los pagos no son equitativos. Están abiertos a encontrar soluciones con los directivos del IES, incluso examinar la idea de que parte de la deuda sea pagada con bonos. Esa es otra de las propuestas que esgrimió hoy en Ecuavisa el presidente del IES. Presupuesto, las cuentas alegres. La Asamblea Nacional ya inició el tratamiento de la reforma presupuestaria. Tiene 30 días para revisar las cifras y si hace observaciones las enviará al presidente Daniel Noboa. Patricio Díaz estuvo en el Palacio Legislativo y nos tiene más detalles. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional inició el análisis de la proforma presupuestaria 2024 remitida por el presidente de la República, Daniel Noboa. El primero en comparecer fue el viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, quien entregó las principales cifras de esta proforma, especialmente en el área social, como es educación y salud, donde insistió se está cumpliendo con el dictamen o con la exigencia constitucional del incremento del 0.5%. También en cuanto a seguridad se destacó que si bien el conflicto armado interno como tal no se encuentra directamente en la proforma, los desembolsos se harán en base a las necesidades de las instituciones que enfrentan esta guerra, como es la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Hubo preocupación en los legisladores sobre las necesidades de financiamiento que llegarían a 6.000 millones o superarían los 6.000 millones de dólares, pues dijeron las posibilidades de recibir recursos del exterior son muy bajas. Quienes en periodos anteriores han hecho inversiones en el gobierno central y que tienen vencimientos en este ejercicio para poder renovar la posición y mantener una estructura de financiamiento. También estuvieron aquí los representantes del Servicio de Rentas Internas, quienes dieron a conocer los detalles de los rubros en cuanto a impuestos. Aquí está el impuesto al valor agregado, que son 744 millones. En realidad, el impuesto al valor agregado aproximadamente dentro de un año, como se aprobó la ley en el impacto, son 1.300 millones. La Comisión de Régimen Económico entregará el informe de este análisis de la proforma presupuestaria el próximo día viernes para que el presidente de la Asamblea defina cuándo lo pone a conocimiento del Pleno. Recordemos que el plazo en total son 30 días para que la Asamblea tome una decisión de si presenta observaciones a esta proforma presupuestaria y las remite nuevamente al Ejecutivo. Con la venta de activos y la renegociación con empresas petroleras y de telefonía móvil, el gobierno espera conseguir más de 2.800 millones de dólares para gastos. Se trata de procesos de negociación que iniciaron ya en el año 2021 por iniciativa de Lenín Moreno y Guillermo Lazo, pero que no se concretaron. Informa Luisa María Heredia. En su afán de buscar cómo financiar el elevado gasto público, el gobierno espera poder generar 2.840 millones de dólares con la venta de bienes del Estado, la renegociación de concesiones y contratos y la recuperación de recursos de origen petrolero. Son ingresos no permanentes que aún no son seguros para el Estado, pero que constan en la proforma presupuestaria 2024. El mayor monto se conseguirá ampliando la concesión de los campos petroleros. De concretarse las conversaciones
negociaciones con las compañías extranjeras que operan en el país para extender y modificar los contratos. Se obtendrían 2.000 millones de dólares. El planteamiento se hizo sin éxito en el anterior gobierno. Sigue otro rubro que depende en cambio de la renegociación de contratos con las operadoras de telefonía móvil, Conecel y Otecel. 410 millones por la renovación de las frecuencias e incluso por la renovación de la concesión. En el justificativo de ingresos y gastos de la proforma se mencionan otros 150 millones de dólares, un valor adicional. Pero esta negociación se tuvo que prorrogar 6 meses durante la administración de Guillermo Lasso, debido a la falta de acuerdos entre las compañías y el Estado. El plazo se cumple en mayo. Además, en la proforma se cuentan ingresos no permanentes por la venta de las antenas de CNT, que fue una iniciativa del gobierno de Lenín Moreno que tampoco se concretó. Son 230 millones de dólares por ese concepto. Y por último, hay contabilizados 200 millones de dólares más que se obtendrían cuando el oleoducto de crudos pesados pase a manos del Estado, algo que tampoco se ha concretado. Pese a que el contrato feneció a inicios de año, el gobierno de Daniel Noboa decidió firmar una prórroga para que la empresa privada OCP siga operándolo hasta el próximo mes de julio. De cada negociación dependerá que los proyectos y por tanto los ingresos se vuelvan realidad. Lavinia Balbonesi cumple agenda en Estados Unidos, donde fue recibida por Jill Biden, esposa del presidente de ese país, Joe Biden. La esposa del presidente Noboa busca apoyo para un proyecto dirigido a mujeres víctimas de violencia, como lo informa Fabiola Santana. Lavinia Balbonesi cumple su primera agenda oficial en Estados Unidos. La tarde de este lunes fue recibida en la Casa Blanca por Jill Biden, esposa del presidente norteamericano Joe Biden. En la cita, la primera dama habló de la política social del gobierno de su esposo, expuso detalles del plan de prevención y rescate de mujeres víctimas de violencia física, psicológica y sexual que tiene previsto desarrollar en Ecuador desde marzo. Para ello, busca el apoyo de su par en la Casa Blanca. Según el equipo de comunicación de Balbonesi, la propuesta contempla, entre otros ejes, educar a las mujeres en prevención y fortalecer sus destrezas y habilidades en busca de su independencia financiera, y equipar con inmobiliario, tecnología e internet los centros de acogida que reciben 40,000 víctimas de violencia al año. El mismo plan fue compartido con la jefa de División de Género del Banco Interamericano de Desarrollo, María Caridad Araujo, y la Fundación Panamericana para el Desarrollo. La agenda de Lavinia Balbonesi se extenderá hasta el martes. Tendrá una reunión con el director del Banco Mundial para la Equidad de Género, Oscar Calvo, y el director del Wilson Center en América Latina, Benjamín Gedán. La esposa de Daniel Noboa estuvo acompañada de Ivonne Baki, quien es la embajadora saliente de Ecuador en Estados Unidos. Suecia tiene luz verde para incorporarse a la OTAN. El Parlamento de Hungría era el único que faltaba para autorizar que ese país nórdico se sume a las potencias que integran la Alianza Militar Atlántica. A este paso, Suecia abandona una tradición de más de 200 años como país neutral ante conflictos bélicos, informa Pedro Jiménez. El voto de hoy en el Parlamento húngaro es considerado un paso vital en un momento histórico. Con 188 votos a favor y solo 6 en contra, se consolida el ingreso de Suecia a la OTAN. Hungría era el último de los 31 países miembros que faltaba por ratificar la adhesión de Suecia, y luego de que el viernes esos dos países firmaron un acuerdo militar, se destrabó el trámite para la aprobación final. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que este paso hace a la organización más fuerte y a Suecia más segura. Suecia tiene un presupuesto militar de 8.200 millones de dólares al año y su fuerza en soldados, tanques, aviones, barcos de guerra y submarinos se suma a las potencialidades de la OTAN. Suecia está dejando atrás 200 años de neutralidad y no alineación. Es un gran paso, dijo esta tarde el primer ministro. Pues si bien durante más de 200 años Suecia optó por mantenerse al margen de coaliciones militares y de su incorporación a la OTAN poco se hablaba, esa postura cambió cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania. Fue ahí cuando Finlandia y Suecia solicitaron unirse a la alianza militar. Finlandia se incorporó en abril de 2023 y esta será la segunda expansión de la OTAN en tan solo 2 años. En Bélgica, cientos de agricultores se enfrentaron a la policía durante una protesta contra las restricciones de la Unión Europea a su sector. A la par se reunieron los ministros de Agricultura en la sede del bloque en Bruselas.
Desde esta mañana, cientos de granjeros ingresaron con sus tractores a Bruselas y avanzaron hacia el centro donde la protesta derivó en disturbios. Colocaron barricadas con llantas, pasto y desperdicios que incendiaron para cerrar las vías de acceso al edificio del Consejo Europeo. La violencia se desató cuando los manifestantes atacaron partes de un inmueble, mientras la policía luchaba por mantener un perímetro de seguridad de los edificios institucionales. Esto como reacción contra la caída de sus ingresos, que aseguran se debe a las múltiples regulaciones medioambientales del denominado Pacto Verde que impone la Unión Europea. Desde temprano los equipos antidisturbios patrullaban el área en las que se desarrolla un Consejo de Ministros de Agricultura de los países del bloque, donde debaten propuestas para las demandas de este sector. Los granjeros afirmaron que la situación se agravará si se concretan acuerdos de libre comercio, como el que está pendiente entre la Unión Europea y el Mercosur, pues no podrán vender sus productos a un valor que cubra los costos. Sequía severa en México, donde en 14 estados y el Distrito Federal se registran restricciones en el servicio de agua potable. Los residentes afirman que la situación es cada vez más grave. En México, más de 50 millones de personas enfrentan escasez de agua debido a la sequía. De este número, muchos son habitantes de Ciudad de México, donde los embalses y acuíferos subterráneos están muy por debajo del 40% de su capacidad, el peor nivel en 30 años. Esta mujer no recibe agua en su casa desde hace un mes y se acercó a este depósito para llenar sus baldes. La Comisión del Agua de México advierte que la ciudad podría quedarse sin agua en junio. La temporada de lluvias registró niveles mínimos de precipitaciones y varias ciudades sufren por el impacto del crecimiento urbano desordenado, además de la falta de inversión en infraestructura del servicio de agua, que tiene más de 100 años y está lleno de fugas. Los habitantes dicen que los tanqueros que envían algunas alcaldías no son suficientes. A veces deben pagar $200 por un camión para abastecer hasta 5 familias por 20 días. Y reutilizan el agua de lavar platos para los tanques de los inodoros. México cuenta con 653 acuíferos subterráneos y hasta el momento el gobierno ofrece como solución extraer más agua de ellos, pero al mismo tiempo desestima la gravedad de la situación general. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que son ataques políticos de la oposición en un intento por influir en las elecciones presidenciales de junio. La Feria de Comunicaciones Móviles más grande de Europa empezó en Barcelona con innovaciones tecnológicas impulsadas por la inteligencia artificial. Se exponen sistemas de realidad virtual, vehículos autónomos y también anillos que detectan el estado de salud del usuario. Merly González con los detalles. Las empresas tecnológicas más importantes del mundo se reúnen en Barcelona para el Mobile World Congress 2024, la feria de comunicaciones móviles más grande de Europa. 2.000 expositores presentan sus avances que van desde teléfonos celulares, donde la inteligencia artificial reemplaza todas las aplicaciones, pasando por laptops con monitores transparentes, hasta anillos inteligentes capaces de monitorear el estado de salud de su usuario. El lema del evento es El futuro primero, y sus exhibiciones dan un adelanto de la tecnología que en unos años podría ser cotidiana. Como esta cafetera ambulante, que lleva el café hasta el usuario en un vehículo autónomo. Solo se necesita elegir el sabor de su preferencia y listo. Los simuladores de realidad virtual están entre los más llamativos de la feria, y ni el rey Felipe VI pudo resistirse a probarlos cuando visitó la exhibición. El lugar también sirve como escenario para revelar los avances en otros campos, como el transporte, con vehículos eléctricos inteligentes y voladores. Se espera que 90.000 personas asistan a la MWC, que se realizará hasta el próximo jueves. El incremento de la tasa para el ingreso de turistas a Galápagos genera diversas reacciones. Algunos defienden la medida para la conservación de las islas, mientras que otros señalan que disminuirá el turismo. Informa Luis Alfredo Zúñiga.
el costo de la tarifa para ingresar a Galápagos subirá y las posturas son diversas. Esto se deja ver desde la misma aprobación de la medida, que se consiguió con apenas un voto de diferencia. Hubo 5 a favor y 4 en contra en la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de Gobierno. El incremento para el turista nacional va de 6 a 30 dólares, 5 veces más. Y para extranjeros, de 100 a 200 dólares. Es decir, que una familia de 4 personas que llegue desde el exterior pagaría 800 dólares solo por ingresar, sumado a la tarjeta de control de tránsito, que tiene un costo de 20 dólares, lo cual sumaría 80. Luego de ello, recién empiezan los gastos de pasaje, estadía y otras actividades. Quienes dan paso a la decisión, incluyendo el Ministerio de Turismo, indicaron que esto servirá para estabilizar el número masivo de visitantes a las islas que afecta a la conservación, mientras los operadores turísticos, por el contrario, insisten en que esto alejará al extranjero, que en 2023 representó el 54% de las visitas. Y aún así que había el pago del extranjero era de 100 dólares, se quejaban que por qué la diferencia tan grande entre el nacional y el extranjero. Aparte de los boletos que también tienen otra tarifa, hay boletos para nacionales y hay boletos para extranjeros. Operadores indican que si la intención es la conservación, se debió iniciar por tomar medidas dentro de la isla. Para muchos era, ay, qué bueno, va a venir menos gente y va a venir personas que tengan otro tipo de educación, pero de nada sirve que lleves una persona educada y que sepa de conservación y vea cosas que no están relacionadas con ello. La recaudación anual por la tasa de ingreso, que no varía hace 26 años, genera entre 28 y 36 millones de dólares. El 50% va al Parque Nacional, pese a que la medida busca reducir el número de visitantes. Por el contrario, el año anterior se crearon más rutas aéreas de interconexión con las islas, donde de 2019 a la fecha han incrementado visitantes de 271.000 a 329.000 por año. El aumento de la tasa regirá a partir de agosto. Que se pague un monto adicional por los servicios médicos a hijos de afiliados y que se incremente el número de aportes para jubilarse a los 65 y 70 años son algunas de las propuestas de la Confederación de Servidores Públicos. Adriana Bermeo las explica en el siguiente informe. Para salvar al IES, propuestas sobran, ninguna se ha concretado. La Confederación Nacional de Servidores Públicos también lo intenta y este lunes presentó un plan con 4 puntos. 1. Pago de una prima del 1% del sueldo del afiliado por cada hijo menor de edad que se beneficie de atención médica en el IES. Una persona que gane el salario básico tendría que cancelar $4.06 por cada carga. 2. Cambio en el sistema de pensiones que contempla incrementar los años de aporte. Para jubilarse a los 65 años se deberá tener 25 años de aportes en vez de 15. Y para hacerlo a los 70 años, haber aportado 20 años en lugar de 10. 3. Venta de los inmuebles no utilizados del IES. Su avalúo asciende a $500 millones. Los recursos tendrán que ser invertidos en la compra de equipamiento para hospitales de la Seguridad Social para evitar las derivaciones a clínicas privadas. Y 4. Traspaso del Banco del Pacífico al IES como parte de pago de la deuda que tiene el Estado. Este plan contempla, según los servidores públicos, una recaudación de $1.420 millones anuales. Sin que el Estado todavía le pague, porque el Estado le está debiendo alrededor de $20.000 millones. En el plan también se considera la necesidad de hacer una auditoría al Seguro Social Campesino y establecer quiénes deben beneficiarse de la tarifa subsidiada. Otro punto es cambiar la conformación del Consejo Directivo del IES para que el representante del gobierno participe únicamente cuando el Estado esté al día en los pagos a la seguridad social. ¿Dónde aspira a colocar el gobierno 6.299 millones de dólares de deuda interna? El sistema de seguridad social es cliente habitual de las colocaciones estatales. Sin embargo, no pueden absorber totalmente ese monto. Revisemos ahora de dónde se busca entonces obtener ese dinero. El gobierno para el 2024 registra una necesidad de financiamiento de 10.992 millones de dólares. Y al menos en papeles, el endeudamiento es el camino. Una parte se la conseguirá fuera del país, pero el mayor porcentaje, el 57%, se aspira a obtenerlo de la colocación de deuda interna.
En valores netos, se busca llegar a ese objetivo con una renovación de amortizaciones por 2.658 millones de dólares y con una emisión de nueva deuda por 3.641 millones de dólares. En total, 6.299 millones de deuda interna. Pero la pregunta es, ¿quién va a comprar los papeles del Estado que se emitan? Tradicionalmente, un cliente fijo de este tipo de operaciones es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El presidente de su directorio indicó que en este año podrían comprar 1.500 millones de dólares de esas colocaciones. En esa misma línea, el gobierno espera una respuesta generosa de la Seguridad Social Policial y de Fuerzas Armadas. Pero la mejor de las intenciones no es suficiente para adquirir toda la emisión. Entonces, ¿quién podría comprar el resto? Usualmente, quienes adquieren estos certificados de tesorería y bonos del Estado son la banca y las cooperativas de ahorro y crédito. Pero ahora, golpeados por las autorretenciones y el impuesto a las utilidades, no hay previsibilidad sobre su interés futuro en estos papeles. Aunque en menor proporción, otros clientes de esos bonos suelen ser los fondos de inversión y las empresas de seguros. Hoy hay menor interés en los papeles del Estado, principalmente porque los mercados prefieren documentos de corto plazo que aseguren un retorno más rápido de las inversiones. Sin embargo, el mayor de los problemas no es quien compre la deuda interna. Al final siempre habrá alguien que lo haga. El verdadero lío es qué se va a hacer con ese dinero. Se supone que el endeudamiento debe servir para pagar inversiones, es decir, gastos no permanentes como carreteras, hospitales o escuelas. Pero aquí, con deuda se pagan sueldos o atrasos a proveedores o a municipios. En la proforma presupuestaria de este año no hay información sobre un plan de inversiones en Petroecuador. Según los datos oficiales, la producción podría disminuir este año, como lo informa Paul Romero. Incertidumbre con el futuro de la producción petrolera del país en 2024. En la proforma presupuestaria enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea, no consta en el plan de inversiones un monto para Petroecuador, la empresa más importante del Estado, destinado a incrementar la producción. Según los datos oficiales, la producción nacional caerá a 427.397 barriles diarios de petróleo. Esto significa aproximadamente 50.000 barriles menos de los 480.000 producidos en promedio cada día durante el 2023. Para este año, el gobierno contempló 1.337 millones de dólares de ingresos al presupuesto general del Estado por exportaciones de crudo con un precio de $66 por barril. La caída en la producción se contempla por el cierre de las operaciones del campo Yasuní ITT, que deberá ejecutarse desde agosto por mandato popular. El presupuesto del 2023 para el funcionamiento de Petroecuador fue de 4.500 millones de dólares. De ese monto, según información oficial, se destinaron 1.853 millones de dólares para inversiones en 7 áreas: exploración y producción, refinación, transporte, comercialización, seguridad, salud y ambiente. El nuevo presupuesto de inversiones para el 2024 deberá ser aprobado por el directorio del estatal. En mayo se retomarán las mesas de negociación para la renovación de la concesión y los contratos con las operadoras de telefonía móvil en el país. El Ministerio de Telecomunicaciones espera poder terminar el proceso en septiembre de este año, pero el monto previsto en la proforma como ingreso por la renegociación podría variar. Luisa María Heredia lo explica a continuación. Los 560 millones que espera recibir el gobierno por la renovación de la concesión para el uso del espectro radioeléctrico a Conecel, cuya firma comercial es Claro, y Otecel, que opera las marcas Movistar y Tuenti, y la renegociación de los contratos para que sigan ofreciendo el servicio de telefonía móvil en el país, son estimaciones que podrían variar una vez que los procesos de negociación se lleven a cabo. Resalta en un oficio enviado a Televistazo el Ministerio de Telecomunicaciones. Es decir, que el monto contemplado en la proforma presupuestaria 2024 como uno de los ingresos no permanentes para cubrir gastos podría variar. El mismo ministerio señala que mientras la negociación esté en curso no se puede saber con exactitud la cantidad. El proceso fue retomado a inicios de diciembre, ya que a pocas horas de que culmine el mandato de Guillermo Lasso en noviembre pasado se firmó una prórroga con Otecel y en agosto con Conecel, que seguirán vigentes hasta que se negocien los términos del nuevo contrato. En los casi 3 meses que han transcurrido, según la cartera
cartera de Estado se han logrado algunos avances, como definir un cronograma para el cierre de la negociación, culminar el proyecto de valoración del espectro radioeléctrico que estuvo suspendido por más de 8 meses y actualizarlo, a fin de precautelar los intereses del Estado. También contar con un análisis de valoración regional que le permita a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones elaborar un informe técnico acorde a la realidad, generar insumos técnicos y jurídicos e iniciar el proceso de contratación de una veeduría internacional para la continuidad de las mesas de negociación, que arrancarán en mayo. Para septiembre se espera que el Ministerio de Economía y Finanzas emita el dictamen favorable de impacto presupuestario y los riesgos fiscales de cada contrato. La negociación no incluye las bandas de frecuencia adicionales que necesitan las operadoras para el desarrollo de la red 5G. El Servicio de Rentas Internas reporta una recaudación de $100 millones a 306.000 contribuyentes por remisión de intereses, multas y recargos. El reglamento estará vigente hasta el 31 de julio. Adriana Bermeo con el informe. La remisión de multas, intereses y recargos por deudas con el SRI va viento en popa. Hasta el viernes pasado, el Servicio de Rentas Internas reportó $100 millones de recaudación a 306.000 contribuyentes. Faltaba uno de los reglamentos, el de la Ley de Competitividad Energética, que ya fue emitido por el gobierno y en el que se establecen los parámetros para la aplicación de los incentivos tributarios. Pueden acceder a la remisión de multas, intereses y recargos los contribuyentes que tengan deudas con la administración tributaria, cancelando el capital y sin necesidad de hacer ningún trámite adicional. Para saber con exactitud cuáles son sus deudas con el Servicio de Rentas Internas, ingrese a la página web, seleccione SRI en línea, escoge el menú Deudas y elige el ítem Consulta deudas firmes, impugnadas y con facilidades de pago. Todos los rubros se pueden cancelar en línea con tarjeta de débito o crédito. Se incluye el beneficio para tributos como el IVA, retenciones y la matriculación vehicular con multas hasta el 2023, incluso si están con acciones administrativas o judiciales. En el sistema se van a reflejar los pagos solo del capital. En el caso del impuesto a la renta es diferente. Aplica solo hasta el 2022 cuando hay una diferencia no cancelada con la proyección de gastos personales. Y si usted detecta, digamos, el día de hoy que por ahí los gastos personales no cuadraron con su proyección y tenía que pagar un valor adicional al fisco, entonces es el momento oportuno para hacer una declaración sustitutiva y pagar el valor que le corresponda sin intereses, multas ni recargos. La remisión de multas, intereses y recargos por deudas con el SRI se aplicará hasta el 31 de julio. Nuevas revelaciones en el caso del asesinato del fiscal César Suárez. Las armas usadas también fueron utilizadas en otros 21 crímenes. Merlin Ochoa informa que la Fiscalía procesó a 3 personas más por el asesinato, pero se sospecha que una de ellas es el gatillero. La audiencia de vinculación se realizó de forma telemática desde el complejo judicial del Albán Borja en Guayaquil. La Fiscalía procesó a 3 personas más por el sicariato del fiscal César Suárez, asesinado el 17 de enero en el noroeste de la ciudad. 2 son investigados como coautores por manejar la moto y el taxi usado en el crimen. El tercero es indagado como autor directo, como gatillero. La jueza acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la prohibición de salida del país, la presentación periódica y el uso de grillete electrónico. Los 3 se suman a los 2 detenidos el día del crimen. Uno de ellos dañó el celular, pero por convenios con Estados Unidos se logró recuperar la información del dispositivo. Un apoyo internacional con el FBI, entonces se puede realizar este tipo de recuperación de información. Mediante el celular también se descubrió que los sicarios habían seguido durante un mes al fiscal antes de asesinarlo. Otra revelación es que el fusil y las 2 pistolas usadas para el sicariato también fueron utilizadas en otros crímenes, todos registrados durante los últimos 6 meses de 2023. Estamos hablando de 21 muertes violentas, en donde podemos citar a los distritos de Durán, principalmente. Una de las pistolas fue comprada en Estados Unidos e ingresada al país de contrabando, tal como consta en el Centro de Rastreo de Armas de Fuego del país norteamericano. Por este crimen hay un prófugo.
Todos son procesados por asesinato, cuya pena es de hasta 26 años de prisión. Las Fuerzas Armadas abrieron 5 procesos administrativos por presunta contaminación de militares en las cárceles. Los consejos disciplinarios determinarán la sanción, como lo informa Paul Romero. Las Fuerzas Armadas investigan a 5 militares por vínculos con los presos durante las operaciones de control en las cárceles. Los expedientes administrativos fueron abiertos por la Inspectoría del Ejército para determinar la responsabilidad de los uniformados y establecer la sanción disciplinaria. El primer caso se registró el 25 de enero, cuando un soldado aceptó su responsabilidad en el hurto de una computadora en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, después de una operación de control en los pabellones de este centro carcelario. Los otros uniformados son investigados por facilitar el acceso de alimentos, celulares, entre otros objetos, a los centros de rehabilitación social en donde las Fuerzas Armadas tienen el control desde el 9 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción por grave conmoción interna. Las investigaciones se manejan bajo reserva hasta que termine el proceso administrativo disciplinario interno. La Ley de Personal y Disciplina Militar sanciona estos hechos con falta grave, es decir, los implicados corren el riesgo de salir de la institución. El pasado viernes se abrió otra investigación interna en el Ejército por la fuga de 3 presos de la militarizada cárcel de Cotopaxi. El presidente ratificó la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles hasta que el Estado retome el control. El 9 de marzo ampliará el estado de excepción durante 30 días. Un centro de acopio de dinero para pagar traslados de droga y sicariatos y un delincuente abatido son los resultados de operativos en Guayas. Merlin Ochoa con el detalle de los casos. Según la policía, en este carro reportado como robado, 4 hombres secuestraron a un trabajador del puerto de Guayaquil a la altura de la base naval norte la noche del domingo. Los agentes que patrullaban la zona se dieron cuenta del hecho e iniciaron una persecución que terminó en cruce de balas frente al cementerio general en el centro de la ciudad. Uno de los sospechosos murió, un segundo fue detenido y el resto huyó. El trabajador del puerto fue liberado. La madrugada de este lunes, luego de 6 allanamientos en Santa Lucía, Guayas, la policía capturó a 3 personas. Dentro de una casa, los agentes encontraron 16 carros y $95,000 escondidos en los techos y paredes. Inclusive en electrodomésticos, microondas, en veladores, en diferentes sitios. La investigación duró 4 meses y presuntamente el dinero era de la organización terrorista Los Choneros. Los 3 detenidos serán procesados por el delito de lavado de activos. Invierno, estragos de las lluvias. En Manabí, luego de 6 días de las inundaciones que dejaron a Chone en emergencia sanitaria, crece la demanda de atención médica por infecciones gastrointestinales. Algunas de las casas de salud que cerraron ya han retomado sus operaciones. Veamos. Casi una semana después de la grave inundación que vivió Chone, el edificio del Hospital Napoleón Dávila Córdoba está operativo en un 50%. La atención al público se restableció en la parte alta, mientras en la planta baja sigue la limpieza y desinfección de consultorios y se cuantifican los insumos que se mojaron y que ya no podrán usarse, como dispositivos para ingresar medicamentos por la vena e indumentaria quirúrgica descartable, que estaban almacenados en bodega. En esta casa de salud aún se debe dar mantenimiento a otros equipos médicos y terminar de evacuar el agua del sistema del ascensor. De emergencia, con su triaje. En la parte de hospitalización tenemos ya nuestra sala de medicina interna, hospitalización. Tenemos habilitados actualmente 2 quirófanos. También se reanudó la atención de pacientes de consulta externa en el hospital del IES del barrio San Felipe, que se inundó a más de 1 metro de agua, y en 2 días retomarán las cirugías programadas. Mientras que en el antiguo hospital de campaña en la Ciudadela Los Naranjos, donde se instaló temporalmente un área de emergencia y hospitalización del Seguro Social de Chone, atendieron este lunes a 150 pacientes. El 30% presentaba cuadros de infecciones gastrointestinales. El pequeño Carlos Cisneros es parte de esa estadística. Su cumpleaños número 3 lo pasó con esos síntomas. Que lo tuvimos que traer porque vomitaba mucho. Y el ambiente, porque todo está contaminado, todo apesta
Todo está con olores a ese por todas partes. La misma historia se cuenta en la Universidad Eloy Alfaro, donde funciona provisionalmente el Centro Estatal de Salud Tipo C con 25 médicos. Allí la semana comenzó duplicando la cantidad de pacientes, que era de 70 personas al día en promedio. Enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, enfermedades vectoriales, siguen a 150 pacientes diarios. Chone fue declarado en emergencia sanitaria el pasado jueves, luego de que el río del mismo nombre se desbordó y terminó mezclándose con las aguas del sistema sanitario. Este fin de semana se anuló el turismo en el puerto de Engabao, una comunidad rural del cantón General Villamil. Los comerciantes tuvieron que cerrar sus locales y los pescadores no pudieron vender sus productos. William Young muestra en el siguiente reportaje las secuelas en esa localidad que quedó aislada debido al desbordamiento de un río y la destrucción de un puente. En la comuna rural, Engabao, en el cantón General Villamil, la mayoría de negocios permanecieron cerrados este fin de semana y los que sí abrieron no pudieron vender nada porque no llegó ningún turista a este punto que regularmente atrae a grupos de surfistas, familias y decenas de visitantes de zonas cercanas. Aquí viven más de 4.000 personas. Además del turismo, se dedican a la pesca. En este caso, las faenas se suspendieron. Las embarcaciones artesanales se quedaron en la playa. Lo que pescaron la semana pasada no lo pudieron vender porque al quedar aislados no llegaron a los mercados. Esto luego de que el desbordamiento del río Xusuña destruyó un puente y sus habitantes tuvieron que hacer malabares para abastecerse, cargando en hombros botellones de agua, sacos de arroz, papa y otros productos. Haciendo transbordo para irlos a comprar a lo que es Engabao o a playa, por lo que ya se están acabando los recursos en lo que es ahí el puerto. Ahora se habilitó un paso temporal, pero dudan que soporte una nueva lluvia intensa, mientras que maquinaria pesada permanece en el sitio, abriendo el terreno y construyendo muros de contención. Unas cuantas camionetas y motos circularon este domingo por esta vía de tierra y rocas. El 100%, el 60% se perdió. Engabao es una de las comunidades más golpeadas por este invierno en General Villamil, declarado en emergencia desde la semana anterior. Militantes de Pachacutic, de la Costa y la Sierra mocionaron la precandidatura presidencial de Leonidas Issa para las elecciones del año 2025. La decisión debe ser ahora aceptada o rechazada en el proceso de elecciones primarias de ese movimiento, como le informa Fabiola Santana a continuación. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, tiene respaldos para ser precandidato de Pachacutic en las elecciones de 2025. Este sábado, en una convención regional de la Sierra en Guaranda, fue emocionado a la carrera presidencial. El 17 de febrero había recibido el respaldo de las bases en la costa en un congreso en Guayaquil. Durante el evento, Issa se dirigió al público llamando a la unidad de las bases y propuso convocar a la más amplia unidad de la izquierda para ganar las elecciones. Solitos no vamos a ganar las elecciones. Solitos no vamos a ganar en las calles únicamente. Compañeros, si queremos ganar con un proyecto político, hay que convocar a los sectores más amplios de la izquierda. Para concretar su candidatura falta el pronunciamiento de la Amazonía y, más importante, que se tome una decisión final en el proceso de democracia interna del movimiento, que será en agosto, pues en septiembre será la convocatoria a elecciones. Leonidas Issa fue protagonista del paro violento de octubre de 2019 que hizo tambalear al gobierno de Lenín Moreno. En 2021 asumió la presidencia de la CONAIE y en 2022 volvió a protagonizar un nuevo paro que terminó en mesas de diálogos. Las pérdidas para el país de esos dos paros sumaron, según el Banco Central, más de 1.920 millones de dólares. El gobierno dará prioridad a 10 proyectos de asociaciones público-privadas cuyo monto de inversión bordea los 3.000 millones de dólares. En esa lista constan, por ejemplo, la concesión del aeropuerto de Manta y también del puerto de Esmeraldas, aunque los primeros proyectos serán viales, como le informa Luisa María Heredia.
10 alianzas público-privadas están en la mira del gobierno de Daniel Noboa, pues en vista de la complicada situación fiscal, el régimen busca la cooperación del sector privado. 8 son para la ejecución de proyectos viales calculados en 2.882 millones de dólares. Los que están más avanzados son la intervención de la vía Manta-Quevedo, para lo que se requiere una inversión de 638 millones de dólares, y de la PIFO-Yede-Baeza, para lo que se necesitan otros 296 millones. Ambos serán lanzados a concurso este año, una vez que el Banco Mundial entregue los estudios de prefactibilidad que fueron realizados. Inmediatamente después, el gobierno presentará 2 propuestas más. Una es la delegación administrativa del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta. Se requiere un inversionista privado que opere el aeropuerto, que lo mantenga con los más altos estándares internacionales y que además pueda afrontar las inversiones futuras que el aeropuerto demande para su crecimiento. Aunque aún no está definido el monto de inversión. La otra es la delegación administrativa del puerto de Esmeraldas por 109 millones de dólares, ya que implica 2 obras principales: la ampliación del muelle y el dragado del área de atraque para que lleguen barcos de mayor calado. Fondos de crédito y cooperación de multilaterales están financiando los estudios que hacen falta en ese y el resto de proyectos, que son la vía Montecristi y La Cadena, cuya inversión sería de 171 millones de dólares. La carretera Bahía-Pedernales-Cojimíes, calculada en 236 millones. La vía Loja-Catamayo por 121 millones. La ruta Ambato-Baños-Puyo por 378 millones. Y la Buena Fe Babahoyo-Juján con una inversión de 317 millones. El presidente Noboa, cuenta Pablo Ceballos, secretario de Asociaciones Público-Privadas, le ha pedido priorizar también la construcción del viaducto sur de Guayaquil, el llamado Quinto Puente, que es el más costoso de los proyectos. 725 millones de dólares. Hay reuniones semanales con el Ministerio de Transporte para coordinar los avances. 2 aerolíneas gestionan el ingreso al mercado local y se sumarían a las 3 que ya operan en Ecuador. Las rutas conectarán las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta y también las Islas Galápagos. Luis Alfredo Zúñiga con más información. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que 2 líneas aéreas están por ingresar al mercado local para hacer vuelos domésticos. Una de ellas es la aerolínea Cóndor Ecuatoriano, Ecuacóndor S.A., que inicialmente operará con 2 aeronaves con capacidad para 40 personas, cubriendo las rutas Quito-Cuenca, Quito-Guayaquil y Quito-Manta. Esta empresa ya recibió el permiso de operación y tramita la certificación ante la Dirección General de Aviación Civil. La segunda aerolínea que gestiona el inicio de sus vuelos es Sky, una compañía chilena que trabaja con el modelo de bajo costo y actualmente tramita los permisos de operación en Ecuador como empresa local con capital extranjero. Sky tiene una flota de 40 aeronaves y prevé cubrir las rutas Quito-Guayaquil, Quito-Guayaquil-Galápagos, Quito-Manta y Quito-Cuenca, e incluso en una segunda fase incluirá los trayectos Quito-Loja y Quito-Santa Rosa. El Ministerio de Transporte y el Consejo Nacional de Aviación Civil coordinan el avance de los trámites para que ambas aerolíneas inicien este año y se sumen a las firmas Avianca, LATAM y Aeroregional, que realizan vuelos dentro del país. Y en cuanto a rutas internacionales, se informó que en marzo arrancan los vuelos de JetSmart en el trayecto Lima-Quito y en el mes de abril la ruta Lima-Guayaquil con 3 frecuencias semanales. Por primera vez, el Ministerio de Salud realiza pruebas para detectar cáncer cérvico-uterino en mujeres de la nacionalidad guaraní. 13 comunidades serán parte de esa iniciativa. Bessie Granja tiene más detalles. Personal del Ministerio de Salud se movilizó hasta la comunidad Tigüino Guaraní, ubicada en la provincia de Orellana, donde viven 709 habitantes. Por primera vez a 90 mujeres de entre 30 y 65 años de esta nacionalidad indígena se le realizó un tamizaje para la detección de cáncer cérvico-uterino, un examen donde se toma una muestra de sangre y en el cual los médicos identifican 2 cepas del virus del papiloma humano. La ejecución de este plan se socializó durante 2 meses con la comunidad y convencerlas para realizar este tipo de programa de salud. Primero tuvimos el acercamiento, el ok de los líderes, en este caso es un líder hombre, se llama Juan Bay,
Cuando entramos a este sector, tenemos ya un cronograma establecido porque nosotros necesitamos precautelar la vida de nuestros profesionales de salud y ellos necesitan conocer en todo momento quién entra a sus territorios. Según las autoridades, fue la única forma de acceder a las beneficiarias. A pesar de los desafíos por el acceso a estas zonas y la movilización, la estrategia se extenderá a 13 comunidades indígenas en Napo y Orellana. En la misión también se brinda atención a niños y personas de la tercera edad. 6 de cada 10 mujeres indígenas del país son analfabetas. Esto representa el 60% de esa población. Elaine Sánchez precisa que el problema se acentúa en 8 provincias donde incluso ganan menos del salario básico unificado. Las mujeres indígenas continúan en desventaja. Según el último censo, el número de personas analfabetas pasó en el país de 672.096 en 2010 a 472.228, una disminución del 28%. Sin embargo, el problema persiste y se concentra en el 60% de mujeres indígenas. Bolívar concentra la mayoría de casos con el 8.9%, Chimborazo 8.3%, Cotopaxi 7.9%, Cañar 7.5% y Los Ríos 5.2%. La cifra se incrementa por falta de conectividad, inseguridad y abandono escolar. No hay datos específicos sobre el abandono escolar de niños indígenas, pero el Ministerio de Educación dice que en general, en el 2023 no se inscribieron en el régimen Sierra Amazonía 38.238 niños y niñas. La UNESCO habla ya no de analfabetismo, sino de alfabetización. Habla de que esto ahora mismo hoy no implica solo el dominio de la lengua a partir de la lectura y de la escritura, sino a otras formas, como por ejemplo la digital, la mediática. Según especialistas, la falta de educación deriva en que la mujer indígena deba trabajar hasta 83 horas por semana y reciba en promedio $219 mensuales. Solo el 39.9% cuenta con seguro de salud. Según el grupo etario, las mujeres indígenas de 65 a 69 años concentran más casos de no saber leer ni escribir en comparación a las de 15 y 19, que son 5.031. Exposiciones de arte, obras de teatro y conciertos sinfónicos son parte de las actividades en Guayaquil, Quito y Cuenca. Vanessa Robles reporta las actividades más destacadas de la agenda cultural. Son los 51 músicos de la Orquesta Sinfónica de Cuenca en el concierto gratuito que reunió a cerca de 700 personas en la sala principal del Teatro de la Casa de la Cultura. La presentación es parte de los conciertos de la nueva temporada de la agrupación, la suite americana del compositor checo Dvořák y la cuarta sinfonía del compositor alemán Johannes Brahms. La próxima presentación será este viernes 1 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Pumapungo. Para que cuando te vean sacando la basura en pijama, despeinada y sin bañarte, digan, ha estado de vacaciones la doctora. La Rompecorazones es la propuesta teatral en el espacio cultural Casa Toledo de Quito. Este monólogo relata las desventuras amorosas de una mujer que se jacta de ser experta en el amor y comparte con el público los secretos más íntimos para dominar a los hombres. Este jueves 29 de febrero a las 8 de la noche será la función final. Esta es la historia de dos enamorados que mienten desde la primera cita, pero cuando se casan, las verdades salen a la luz. Es raro, es que cambiaste la clave del teléfono. Por seguridad, no te di la clave. No me la has dado. Pareja tóxica es la comedia romántica de Pop-Up Teatro Urdesa en Guayaquil, interpretado por Hilda Zaraguayo y Danilo Esteves. Las funciones serán el 2 y el 7 de marzo. 3 piezas arqueológicas de la cultura napo forman parte de la muestra Obra del Mes del Museo Nacional del Ecuador, ubicado en el centro norte de Quito. El artista y activista amazónico Leo Cerda escogió estas vasijas como inspiración para diseñar y elaborar 2 kimonos,
Están expuestas en el lobby hasta el 15 de marzo. La entrada es gratuita. Antártida, viaje al fin del mundo. En nuestro especial sobre la Antártida les mostramos varios espacios con paisajes únicos por la formación de los glaciares y especies animales. Su clima extremo en invierno puede alcanzar menos 60 grados de temperatura. Nuestro enviado especial, Francisco Garcés, con las imágenes. La Antártida es el reino en donde la naturaleza manda y dispone lo que los visitantes pueden o no hacer. Caminar por los solitarios parajes que ofrece obliga a agudizar los sentidos. La vista es fundamental para medir cada paso, causar el menor impacto posible y evitar riesgos innecesarios en terrenos extraños, en donde pantanos veraniegos pueden dar paso a escarpados acantilados de frágiles rocas o a hielos que nunca se derriten. Y el oído permite escuchar las advertencias de las aves. Los gaviotines casi estáticos, aprovechando las fuertes corrientes, vuelan sobre las cabezas de los extraños, mientras las escúas, que pueden ser agresivas, dan su última advertencia antes de emprender el vuelo rasante a centímetros de los intrusos. Por momentos hay estruendos, unos lejanos y otros algo más cerca. Es la voz de los glaciares que expulsan inmensos trozos de hielo que caen al agua y forman los icebergs tan característicos de las aguas antárticas. A cada paso, la naturaleza se presenta en su estado más puro y sorprendente. Gigantescos elefantes marinos de más de 5 toneladas descansan plácidamente en camas de algas. Lo mismo hacen depredadores majestuosos como las focas leopardo, pero en sus fríos lechos de hielo, o lobos marinos y otras especies de focas que comparten las playas de descanso veraniego. Y los infaltables pingüinos, dueños indiscutibles del territorio. Están en cada rincón y a veces se agolpan por miles en una misma playa para criar a sus polluelos, que en esta época del año empiezan a adquirir sus plumas definitivas con las que se aventurarán a las frías aguas polares. La Antártida brinda paisajes que sin duda son únicos y propios de uno de los lugares más apartados e inhóspitos del planeta, en donde los humanos siguen siendo extraños visitantes. Es el único continente aún no colonizado por su clima extremo, que en invierno puede fácilmente alcanzar temperaturas de menos 60 grados, y por eso concentra congelada el 80% del agua dulce del planeta. Los vientos siempre son una constante aquí en la Antártida y de su intensidad a la final depende si uno puede o no aventurarse a los exteriores. La única población permanente es la de sus 65 bases científicas de varios países, entre ellos el Ecuador, que en verano concentran a más de 3.000 personas, población que se reduce en invierno a cerca de 1.000.